¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Sin lugar a dudas, la elección de Milei en Argentina ha sido una sorpresa, un masazo, yo diría, en términos electorales. Primera vez que un presidente electo en Argentina en las últimas 3 décadas obtiene esa diferencia de votación con su competidor. Son 11 puntos de diferencia que le dan a Milei la categoría de presidente electo, legítimamente electo en términos de todas las condiciones democráticas. Por lo tanto, es una elección que no tiene ningún tipo de objeción de ninguna naturaleza. Lo segundo es entender de que el triunfo de Milei coloca al sistema político argentino en una paradoja, si se quiere. Por una parte, Milei obtiene toda esa mayoría, 56% de apoyo electoral, gana, de hecho, en 21 de los 24 provincias de Argentina. No tiene ningún gobernador en esas provincias. Obtiene una votación prácticamente, digamos, de empate en Buenos Aires, en donde, digamos, reina el peronismo o el kirchnerismo, diríamos, donde el gobernador además es peronista, no logró Milei en la elección anterior obtener esa gobernación, donde está Kicillof. Y efectivamente, digamos, esta paradoja convierte al gobierno de Milei en el gobierno más votado, en el presidente más votado, pero que va a tener un gobierno de minoría, puesto que no tiene ni los gobernadores, como señalábamos, de las provincias, no tiene mayoría en el Congreso, ni en Senado, ni en diputados, y no tiene, yo diría, una coalición política fuerte o sólida, dado de que la coalición con el partido junto como de Macri, ¿no es cierto? Y donde está Bullrich, junto por el cambio, en definitiva, fue una coalición electoral. Y eso significa que Milei tendrá que entrar a hacer todo un proceso de negociación para poder sacar adelante los elementos centrales de transformación que están en su programa. Esto creo que es un tema que es, por lo pronto, importante. El segundo tema que se deduce de esto es que esta derrota electoral que sufre el kirchnerismo particularmente, que es el que yo creo que es el más afectado, va a replantear los acuerdos políticos al interior del peronismo. El peronismo tiene al menos tres grandes líneas en su interior. Una es el kirchnerismo que ha dominado en las últimas 2 décadas. Otra tiene que ver con la vertiente, yo diría, liberal radical que representaba Menem en su minuto, digamos, y otra tiene que ver con el nacionalismo asociado, ¿no es cierto?, a los planteamientos de Perón iniciales, es decir, a la tradición. Esos tres elementos hoy día quedan solamente en dos. El kirchnerismo va a tener que establecer de qué manera se recompone. Por lo tanto, el segundo tema a considerar en la elección de Milei es el comportamiento de la oposición. Si la oposición, que va a estar liderada o intentar estar liderada por el kirchnerismo, sin lugar a dudas va a ser obstruccionista, le va a colocar todos los obstáculos del mundo a Milei y la gobernabilidad democrática de Argentina se va a ver claramente afectada. Por otra parte, como si efectivamente, como Milei y particularmente junto por el cambio, con Macri a la cabeza, que es el que ha estado liderando las cercanías con Milei, logra, digamos, el apoyo de la Unión Cívica Radical, logra el apoyo por lo menos de los diputados, senadores, de otras fuerzas políticas menores que están representadas en el Congreso, es posible de que efectivamente incluso el peronismo o una parte de ese peronismo esté dispuesta a prestarle ropa política a Milei para poder llevar adelante las reformas que va a tener que realizar obligatoriamente. Por otra parte, también tenemos lo que son los sindicatos o los gremios en Argentina, que normalmente han estado muy unidos al peronismo y que son, yo diría, clientes frecuentes del Estado, en términos de que el Estado siempre los ha cuidado y siempre han tenido un poder de presión que todo gobierno, independiente de su signo político, ha tenido que enfrentar. Quizás ahí cabe la frase de Miguel repetida muchas veces, que es todo dentro de la ley, nada fuera de ella, como una advertencia muy concreta a los gremios en términos de que si quieren presionar, digamos, si quieren hacer valer su punto de vista, tiene que ser dentro de la ley y no en las calles. Y es ahí donde viene, yo diría, un punto no menor, que es la Cámpora, ¿no es cierto?, que estaría, yo diría, liderada actualmente por Máximo Kirchner. Pero también viene el otro tema asociado a todo eso, que si Máximo Kirchner está con la Cámpora y logra, digamos, transformarse en un opositor de calle, como frente al gobierno de Milei, claramente va a romper también con las tradiciones dentro del propio peronismo.
¿ya? Y que va a tener que hacerse cargo de que la posición de la Cámpora está en las antípodas o en un extremo de lo que es el kirchnerismo. Entonces, acá tenemos un escenario donde si Milei está complicado para poder hacer gobierno y poder llevar a cabo su programa, la oposición también está complicada para saber cómo va a actuar frente a lo que fue este tsunami electoral que ha tenido Milei. Y eso va a ser parte de lo que vamos a conocer en las próximas semanas. Y con toda seguridad vamos a tener claridad cuando ya asuma el próximo 2 de diciembre como presidente. Al lado de todo eso está lo que podríamos denominar la posición que tiene Milei frente al futuro. Y ahí yo creo que hay varias cosas que rescatar. La primera de ellas es que Milei, para empezar a gobernar, tendrá que aplicar una política de shock que no va a durar menos de 6 meses, porque eso significa, primero, que tenga que mandar el paquete de leyes que el Congreso debe aprobar, y va a ser la primera prueba de fuego. Y esa política de shock va a significar que la inflación se mantiene, va a significar de que las condiciones de pobreza se van a mantener por varios meses más, va a significar de que Milei va a tener que tomar decisiones respecto al rol que le corresponde a Argentina como parte del G20, va a tener que establecer qué tipo de vinculación tiene con la OCDE, va a tener que establecer que si acaso va a ingresar al BRIC o no. Recordemos que en la reunión del BRICS del mes de agosto pasado, Argentina, digamos, quedó incorporado al BRICS a control del 1 de enero de 2024. Vamos a ver si efectivamente eso lo hace. También vamos a tener que ver qué es lo que hace Milei en su primer viaje al extranjero, que hasta donde se ha señalado sería antes del 10 de diciembre y sería a Estados Unidos. Si en Estados Unidos se reúne con Biden, sería una buena noticia, pero es probable que no solamente se reúna con Biden, sino que también con Trump, que lo considera un socio. Milei a su vez ha señalado que sus socios más relevantes son Estados Unidos e Israel. Probablemente eso es algo cierto, pero claramente una plataforma de candidatura o dentro de la campaña electoral. Vamos a ver si eso efectivamente se hace evidente en las acciones que deba cumplir a futuro. Milei tiene un programa que para acceder a él hay que ser argentino porque solamente se accede colocando el DNI, o el documento nacional de identidad, como se le denomina en Argentina. Y ese programa es bastante concreto en muchas cosas. En primer lugar, Milei está planteando un programa para transformar a Argentina en una potencia mundial en 35 años. Es decir, colocó un horizonte de tiempo para realizar todo eso y ese tiempo empieza a contar desde el 10 de diciembre. Esto implica, cuando un candidato presidencial lo repite de tal forma y a su vez lo refleja en su programa, que tiene una mirada estratégica de largo plazo. Y eso debe ser una advertencia que necesariamente a tomar en cuenta por los países de América del Sur, eso le cabe también a Brasil, y por supuesto a Chile. Esa mirada a 35 años supone no solamente recuperar las capacidades industriales, y eso significa negociaciones. La propuesta de Milei inicialmente hasta ahora es que parte importante de esos elementos debe hacerse a través de los mercados, es decir, los privados deben ser los que impulsen justamente esta transformación, digamos, industrial que Argentina requiere para transformarse en potencia. Y es ahí donde serán los mercados, según mi ley, los que deberán buscar los caminos de negociación, cooperación y complementación con la economía más poderosa, porque finalmente en el G20, en la OCDE, en los BRICS, en el Fondo Monetario Internacional se va a encontrar no solamente con Estados Unidos y los países de la Unión Europea, sino que se va a encontrar permanentemente con China, con Rusia y con India. En consecuencia, hay acá un tema que requiere mayor decantación y que exige tener presente de que la mirada estratégica digamos, de Argentina es ser potencia mundial. Y eso deja en un lugar no menos importante, pero bajo esa égida, a las relaciones bilaterales, particularmente con Chile. Y con Chile no solamente hay temas pendientes con el campo de hielo sur, también está el tema antártico, está el tema zona austral, está el tema de las plataformas, extendidas, ¿no es cierto? La plataforma continental extendida, que es lo que se denomina, que hay un litigio que está hoy día presentado los antecedentes en Naciones Unidas, pero que con seguridad nos va a acompañar por varios años, ¿ya? Y con toda seguridad van a ser por lo menos unos 10 años que nos va a acompañar toda esta situación, mientras además se resuelve lo de la Antártica. Pero además también están todos
Las relaciones bilaterales, hay varios elementos que están pendientes en términos de pasos que permitan el comercio Atlántico-Pacífico, tanto en la región de Coquimbo, ¿no es cierto? Tanto, digamos, en todo lo que es la región Andina-Parinacota, en todo lo que es el corredor bioceánico. Hay una serie de temas pendientes también en el sur. Hay temas pendientes en lo que es la agenda que le importa a Milei, que la ha dado a conocer como parte de su equipo, el tema mapuche, que en su vertiente argentina tiene mucha relación con lo que le corresponde a Chile. Hay una serie de temas estratégicos ahí, hay yacimientos minerales que son binacionales, por ejemplo. Hay una serie de necesidades portuarias de Argentina respecto al Pacífico para sacar sus productos que requieren decisiones e inversiones. Por lo tanto, hay acá un tema que debemos tenerlo presente. No debe dejarse pasar el hecho de que en su programa, en lo que es la parte de defensa, Milei dice claramente que desea colocar a las Fuerzas Armadas argentinas en un nivel de país desarrollado y con capacidad disuasivas, defensivas y ofensivas. Y eso significa una actualización completa de las instituciones armadas en términos de sistemas de armas, en términos de entrenamiento y sumarse plenamente a una agenda bien específica que es la agenda de Estados Unidos. También es evidente el tema de las Malvinas o Falkland, donde las restricciones que Argentina ha colocado al paso de buques que van desde Punta Arenas, digamos, a Puerto Stanley, han sido claramente monitoreadas y obstaculizadas por decisiones administrativas argentinas. Es decir, hay una serie de temas. Acá Chile necesita a este respecto embajadores, recordemos que Chile no tiene embajador todavía en Argentina, embajadores con mirada estratégica, con capacidad de negociación, de diálogo, pero a su vez también con una mirada muy clara de lo que Chile quiere a 35 años. Si Chile no tiene una mirada similar en términos temporales, claramente Argentina va a ir avanzando de manera decisiva. Argentina además tiene un pensamiento geopolítico consolidado no solamente por su tradición e historia, sino consolidado en términos de aportes intelectuales importantes a través de los últimos, yo diría, 40 años. Y esos centros de pensamiento estratégico que dan en varias provincias, tienen también, digamos, su expresión en todo lo que han hecho los gobiernos de Macri, todos los gobiernos de Nelson Kirchner hasta ahora, y no se puede olvidar de que el planteamiento geopolítico de Argentina es de larga data. Chile no tiene ese pensamiento tan consolidado en términos civiles o en términos académicos. Está muy instalado dentro de lo que es la geopolítica asociada a la doctrina y la enseñanza militar. Pero el pensamiento geopolítico argentino, civil está al debe acá en Chile. En consecuencia, es una advertencia importante de tenerla presente, toda vez que el mundo está girando alrededor del Océano Pacífico, el mundo está girando a través de las posibilidades de tránsito en el Estrecho de Magallanes, el mundo está girando respecto a las potencialidades de la Antártica. Es decir, hay una serie de elementos que son relevantes. Si a eso sumamos los minerales de la cordillera de los Andes, si a eso sumamos el litio, si a eso sumamos varias otras cosas más, nos daremos cuenta que Chile tiene una posición interesante para poder negociar, para poder posicionarse y para poder proyectarse. Pero para todo eso requiere una visión de largo plazo. Volviendo a Milei entonces va a tener que establecer cuál es la forma en la cual va a armar su gabinete, cuáles son las alianzas posibles que debe realizar para poder llevar a cabo este plan de shock. Para los países, en este caso chilenos, ¿no?, la relación con Argentina debe ser planteada y revisada y replanteada, mejor dicho, a contar de ahora, porque Argentina en los próximos 6 meses va a estar en shock. Va a estar en shock mirando hacia todas partes, va a haber una decantación del discurso más radical que tiene Milei, pero no una pérdida de los objetivos que están señalados en su programa. Y eso creo que debemos tenerlo completamente presente. Argentina, digamos, está en un punto de inflexión respecto a un renacimiento en términos de su estrategia y su política, se aleja de los progresismos de América del Sur, se aleja de las izquierdas de América del Sur y toma un sentido, yo diría, claro, libertario, que lo Milei, anarcocapitalista, si ustedes gustan, pero donde está bien acotado por las alianzas con Juntos por el Cambio, que es la centro-derecha y la derecha argentina, y a su vez también está acotado por la realidad. Por lo tanto, Milei, si quiere cumplir eso, debe optar por ser libertario y pragmático.
y probablemente por esa vía donde van a ir las decisiones, no solamente que va a tomar en términos estratégicos, sino aquellas que van a llevarlo a proponer las reformas legales que necesita para todo lo que quiere hacer, desde la dolarización hasta, hasta hacer desaparecer el Banco Central, cosa que considero tanto más difícil, eso se va a demorar 3 o 4 años por lo menos, pero va a tener que decantar muchas cosas sin perder esos objetivos. Raya para la suma, vamos, la izquierda progresista en América del Sur, con Milei ha tenido una derrota, yo diría, muy importante. Hoy día quedan solamente los gobiernos de Petro, de Boric, acá en Chile, de Lula como elementos centrales de esa visión progresista, refundacional, antineoliberal, y han quedado solos. De hecho, Boric ha sido el único que ha reconocido a Milei como presidente, mientras que Petro y Lula, por ejemplo, solamente han señalado que están muy contentos por el proceso democrático argentino. Lula no va a ir al cambio de mando. La señal que haga Chile respecto a si asiste o no a ese cambio de mando va a ser también importante para saber cuál es el pensamiento estratégico del presidente y cómo lo va a consensuar con el resto de la institucionalidad del Estado. Acá el presidente Boric no puede actuar solo, tiene que actuar en consonancia con lo que es la tradición de nuestra política exterior en términos bilaterales, con los objetivos que el país tiene a largo plazo y también con el consenso de lo que son las instituciones principales de nuestro país en términos de lo que es la proyección y posicionamiento de nuestra política exterior. Como ve, digamos, Milei estuvo una sorpresa, pero una sorpresa que está llena de vallas iniciales y que si la logra superar adecuadamente, probablemente Argentina se va a transformar en un ícono dentro de América del Sur. Vamos a ver luego qué pasa con Mercosur, vamos a ver luego qué pasa con las propuestas de integración, pero todavía es muy temprano para todas esas cosas. El tema está en que la elección de Milei en Argentina supone un cambio de rumbo estratégico y geoestratégico, me atrevería a decir, muy relevante con implicancias económicas y geoeconómicas que vamos a tener que evaluar adecuadamente antes de que todo eso nos pase por encima. ¿Y usted qué piensa?